Hola mis hermanos queridos, que el Señor les bendiga. Nos encontramos en la ciudad de Juliaca, Perú. Como podrán ver, estamos en la plaza de Juliaca. Y bueno mis hermanos, seguimos con nuestro peregrinaje por Perú, Bolivia, Chile. Y bueno, vamos a iniciar como siempre con la pregunta bíblica. La pregunta es la siguiente: ¿debo de poner a Dios en primer lugar? Como siempre mis hermanos, la respuesta la encontramos en las Sagradas Escrituras. Acompáñenme a Mateo capítulo 6, versículo 33, que dice lo siguiente: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el Señor Jesucristo? Su enseñanza es que nosotros siempre tenemos que poner primero los asuntos del reino celestial, poner primero a Dios por sobre todas las cosas. Les voy a dar un ejemplo de un siervo de Dios que puso a sus hijos primero por encima de Dios. Acompáñenme a 1 Samuel capítulo 2, versículo 27 al 30, que dice lo siguiente: vino un varón de Dios ante Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en la casa del faraón? Lo escogí para que fuera mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciera sobre efod adelante de mí. Yo concedí a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis pisoteado los sacrificios y las ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo? ¿Por qué has honrado a tus hijos más que a mí, haciéndolos engordar con lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por eso Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había prometido que tu casa y la casa de tu padre andarían siempre delante de mí. Pero ahora ha dicho Jehová: nunca haga yo tal cosa, porque yo honro a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor a través de las enseñanzas de las Escrituras? Es que nosotros tenemos que poner primero a Él antes que a nuestros hijos. ¿Cuál fue el error de este sacerdote, de Elí? Fue que honró más a Ofni y a Finés sobre Dios. ¿Qué hacían estos dos hombres? Ellos, de los sacrificios que el Señor envió a la casa de Israel a ofrecer en el tabernáculo, que era la carne de los machos cabríos, de las ovejas, de las palomas, estos inicuos sacaban la mejor parte y se las comían. Ahora, hoy en día, ¿cuántos de aquellos que se hacen llamar hijos de Dios, de las ofrendas comen y deshonran a Dios? Porque así como el Señor dice: yo honro a los que me honran y maldigo a los que me maldicen. Ahora vamos a ver otro ejemplo según las enseñanzas de Jesús. El Señor Jesucristo nos dice en Mateo capítulo 10, versículo 37 al 39 lo siguiente: el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hijo más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que halle su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Como podrán darse cuenta, mis hermanos, aquellos que aman más a sus familiares o a sus amigos o las riquezas de este mundo
no son dignos de Dios. ¿Y por qué no son dignos? Simplemente porque no puedes poner las cosas materiales por encima del reino de Dios. Muchos se afligen, muchos se angustian, porque no saben qué hacer, no saben a quién recurrir. Se preocupan por el pan de cada día, se preocupan por los bienestar, se preocupan por las cosas de sus hogares, por sus esposas, por sus hijos. Pero ¿qué pasa con Dios? ¿Qué pasa con Dios cuando realmente tú tienes que ir en pos de Él? Muchos van en pos de los placeres de este mundo. Pero mira lo que el Señor Jesucristo dice en Mateo capítulo 6, versículo 31 al 34. Mira lo que dice el Señor. No os angustiéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles que se angustian por todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os angustiéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propia preocupación. Basta cada día su propio mal. Como podrán ver, mis amigos, nuestro Padre Celestial sabe cuáles son tus necesidades. ¿Y qué haces tú, mi amigo, mi amiga, poniendo primero las cosas de este mundo por encima de Dios, sabiendo que Dios conoce tus necesidades? Porque aquel que ame más a padre, a madre, hijo, hija, amigo, amiga, que al Señor Jesucristo, no es digno de seguir al Señor Jesucristo. E inclusive aquel que ame más su propia vida, la perderá. ¿Y en qué consiste eso? Que cuando estés pasando por la prueba, por la angustia, o cuando tu vida esté entre la espada y la pared, el Señor te dice, venid en pos de mí. Ahora, ¿qué pasa con aquellos que te van a obligar a decir, tienes que elegir entre Dios o tus riquezas? Y el Señor dice, si tú eliges tus riquezas, no eres digno de entrar al reino celestial. Ahora, ¿qué pasará si te dicen, elige entre Dios o tu vida? Mas si tú eliges tu vida, cuando venga el momento de la resurrección, la perderás. No podrás estar con Dios. Ahora yo te pregunto, ¿qué es lo que estás haciendo en estos momentos? Pregúntate a ti mismo, mi amigo o mi amiga, ¿qué es lo que tú quieres hacer a partir de ahora? ¿Seguir poniendo las cosas de este mundo, a tu familia, por encima de Dios? ¿O empezar a poner a Dios en la cabeza de tu hogar? Y como Él dice, si tú haces eso, todas tus preocupaciones se irán. No estoy diciendo que no pasarás por tribulación, pero la gran diferencia, mi amigo, mi amiga, de aquel que vive sin Dios con aquel que vive con Dios, es que el que vive con Dios vive en tribulación, vive solo, pasa sus sufrimientos solo, pero el que está con Dios, Jesús está con él. ¿Y por qué es eso? Es porque el Señor Jesucristo conoce tu dolor, porque Él ya lo experimentó. Así que mi amigo, mi amiga, pon primero a Dios y no pongas las cosas de este mundo. Primero a Dios, segundo a Dios, tercero a Dios, quinto a Dios. Pones todo tu ser a Dios y verás la recompensa que Él te dará. Si no es en esta vida, en la venidera. Que Dios te bendiga y como siempre les digo, Maranata, el Señor Jesucristo viene pronto. Que Dios les bendiga.